Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Bueno, por fin vamos a grabar un vídeo más. La verdad es que nos ha costado un poquito, estaba un poco liado estos días con muchas cosas, muchos horarios cambiantes, pero bueno, hemos vuelto. Y bueno, básicamente había algo que estaba retrasado, que era la contestación a algunas preguntas que solicitamos hacer en la red social Vkontakte, donde pues hemos obtenido muchas preguntas, así que muchísimas gracias. Vamos a intentar contestar algunas de ellas, no a todas, porque algunas tendrán algún vídeo independiente, son todas muy interesantes y bueno, la verdad es que me gustaría contestar ahora a todas, pero estoy seguro que habrá tiempo. Bueno, vamos a empezar, voy a ir mirando las preguntas y voy a ir contestándolas, ¿de acuerdo? En primer lugar, tenemos unas preguntas, una preguntita de Norberto Mata. Hola, aparte de San Petersburgo y Moscú, ¿qué ciudades se debe visitar la primera vez que se va a Rusia? Bueno, yo personalmente recomiendo que la primera vez que se va a Rusia se visite Moscú y San Petersburgo. Eso para empezar. ¿Por qué? Porque San Petersburgo, para verla bien, tranquilamente, vas a necesitar como 3 días solamente paseando. Y Moscú, si quieres realmente ver todo lo que incluye el centro, no hablo solamente de los 2 o 3 lugares turísticos. Bueno, es que Moscú la verdad es que tiene como 10, 12, 13 lugares turísticos muy importantes, muy interesantes y realmente necesitas, para ver la ciudad bien, vale, he visto lo básico, 4 días. Entonces, bueno, si no quieres tomártelo de una manera tan rápida, yo pasaría ese tiempo. Hay mucha gente que viene a Moscú y enseguida hace el Anillo de Oro. Yo recomendaría verlo para una segunda vez, el Anillo de Oro, porque, bueno, a ver, la verdad es que si vienes a Moscú, el Anillo de Oro no es tan interesante, porque en Moscú se pueden ver lugares tan bonitos, iglesias tan espectaculares como en el propio Anillo de Oro. Y el Anillo de Oro, normalmente, aparte del monasterio, del pequeño Kremlin, de la pequeña pues estructura central que tiene la ciudad, tampoco es algo bueno, que te vaya a sorprender demasiado si has estado unos días en Moscú, exceptuando, por ejemplo, pues Sergiev Posad, por ejemplo, y quizá Novgorod, Veliki, que son ciudades que tienen cosas muy bonitas. Si vienes a un segundo viaje, yo te recomendaría, si quieres ver Baikal, por supuesto, si quieres ver algunas ciudades un poco diferentes, yo vería Kazán, porque es una ciudad que es rusa y tártara, es una de las ciudades más importantes después de Moscú y San Petersburgo, es muy bonita, hay una cultura muy mezclada entre tártaros y rusos y es muy curiosa, y por supuesto Samara, que es la ciudad de mis amores, pero bueno, hay otras ciudades, digamos, lo que se llaman aquí Gorod-Millonniki, ciudades de 1 millón de habitantes, y hay bastantes interesantes, puede ser Samara, puede ser, no sé, Rostov-na-Donu, y luego hay cosas muy curiosas y muy extrañas. Por ejemplo, pues está Elistá, que es una ciudad, la única ciudad o la única región que es budista y está en Europa, así que depende mucho. Pero vamos, Moscú, San Petersburgo, Kazán, Samara, Ekaterimburgo quedan bastante más lejos y ese es el problema a la hora de organizar un primer viaje y ver varias ciudades, que las distancias aquí son bastante grandes. A ver, vamos con la segunda pregunta. Hay una pregunta, bueno, disculpa, las preguntas sobre el transiberiano las contestaremos más adelante. No soy un experto en el transiberiano, no lo he hecho. He llegado hasta Tumien y ahí me quedé. Pero dentro de poco voy a hablar con una persona que lo hizo y me gustaría hacer una entrevista sobre el tema. Así que Sergio Guevara y Roberto Carvajal Montanaro, muchas gracias por la pregunta. Iremos contestando a esas cosas, ¿vale? Alexander Miss, necesito pepinillo y vodka para contestar a tu pregunta porque los rusos no suelen tomar el vodka en combinación con otras cosas. Tomar un destornillador o algo así, me refiero al cóctel, no es tan común. Normalmente lo toman a palo seco, pero lo toman cenando siempre con otras cosas y para que no el olor, la reacción no sea tan fuerte, normalmente se lo toman, sueltan el aire después de beber y toman algo que tenga un olor muy fuerte, como un pepinillo. Incluso a veces se huelen el sobaco. Pero eso es una tradición antigua, hacer así después de beber, para que, digamos, siente un poquito mejor la reacción del cuerpo. Pero bueno, necesitaría un poco. En cuanto a marcas, pues ya haremos un vídeo sobre eso, pero bueno, Biela de Viriosa, Putinka son bastante comunes. Hay vodkas que valen bastante, pero digamos lo estándar, Putinka es bastante popular. Haremos un vídeo de eso.
Acá el circo, hablamos del tema de los pasajes de metro en un vídeo sobre el metro, ahí está todo muy bien explicado. Y en cuanto a Adidas y los gopnik, el gopnik es la persona de barrio que normalmente entra y sale de la cárcel, pues esta persona digamos que es muy específica y también me gustaría hablar de este gopnik, de este tipo de estrato social de una manera más profunda. Las siguientes preguntas son de Carlos Reina Soto. En cuanto a la gripe en invierno, bueno, haremos un vídeo sobre el invierno en Rusia y tal, así que lo veremos. Y es difícil para un ruso aprender español como para un hispanoparlante aprender el ruso. Bueno, el ruso es complicado, tiene declinaciones como el latín, pero además es muy irregular y, por ejemplo, tienes diferentes preposiciones con diferentes casos. Es un idioma especialmente difícil. Parece que el español, y siempre se dice que es un idioma muy fácil, muy sencillo, bueno, tiene sus cosas. Igual es un idioma muy sencillo para un francés, por ejemplo, para un italiano, pero no lo es tan fácil para un ruso. Normalmente la dificultad de los idiomas no solamente depende del propio idioma, sino del idioma con el que parte la persona que lo estudia. Entonces, por ejemplo, para un alemán es mucho más fácil aprender ruso porque en su idioma pues tiene declinaciones. Para un ruso a veces es difícil aprender español porque lo empieza a estudiar y dice, qué fácil, la estructura es más o menos fácil, el sistema fonético es muy sencillo, pero el sistema de verbos es muy complicado. Entonces yo, por ejemplo, siempre digo a los rusos que el español, llegar a un nivel preintermedio, es más o menos fácil, pero ya pasarlo y hablar bien es mucho más complicado. Entonces el español es un idioma que empieza pareciendo muy fácil y luego se complica. Igual el inglés pues es al revés, ¿no? Lo más difícil es al principio, la pronunciación, la comprensión y luego la gramática vas viendo que realmente pues aprendiendo unas estructuras y tal, aunque tenga mucho vocabulario, se va haciendo más fácil cada vez. El español se va complicando más cada vez. Y para muchos rusos, aunque lleven muchos años estudiando español, pues siempre confunden los verbos, el imperfecto, el indefinido, los subjuntivos. Para un francés o para un italiano, pues aprender los subjuntivos en español no es tan complicado porque ya tienen la cabeza preparada para eso. Pero bueno, si los comparamos, pues es más difícil aprender ruso. Realmente necesitarías casi el doble de tiempo para aprender ruso que para aprender español siendo ruso. La última pregunta tuya, hay muchos osos en Rusia, pues bueno, también es muy rusa, porque es como la imagen que los rusos piensan que la gente tiene de ellos fuera, ¿no? Que está el país lleno de rusos. En España no está tanto esa imagen estereotipada, ¿no? Quizás es una imagen más, no sé si norteamericana o americana en general, pero sí, ellos incluso venden camisetas con he estado en Rusia y no he visto ningún oso. Porque tiene el mito que hay hay osos por la calle, rusos también hay por la calle, cuidado. Y el caso es que, a ver, en la parte europea pues no vas a ver osos más que en zoológicos y normalmente los osos se ven entrando en ciudades, en los bosques de Siberia y en el extremo oriente, por ejemplo en Kamchatka. Yo tenía hace mucho tiempo una estudiante que era de la isla Sajalín y ella me contaba cuando era de pequeña, una señora ya madura, y decía que de pequeña era bastante peligroso porque muchas veces los osos pues se acercaban a la ciudad y era típico ir por el bosque y nada más entrar en el bosque pues te encontrabas con un oso, lo cual es bastante peligroso porque pues son bichos que si en Siberia pueden llegar a medir 2 metros, en Extremo Oriente pueden llegar a los 2,80, 2,90, o sea, imaginaos un Zangief ahí en medio del bosque. Se está tomando mucha precaución últimamente las autoridades porque con los problemas de deforestación y con los problemas de los incendios, muchos osos están yéndose a las ciudades y la gente les da de comer. Entonces, ¿qué pasa? Que son peligrosos porque van sabiendo que tienen comida y bueno, eso estamos hablando del oso pardo, que es en general el que hay, ¿no? Hay unas como 2 subespecies del oso pardo, más pequeño y más grande, depende de cuánto al este nos vayamos. No sé cuántos ejemplares hay, son algunas decenas de miles, pero sobre todo están concentrados en Siberia. Y en lo que respecta al oso blanco, pues hay osos blancos en el extremo norte. De hecho, en Novaya Zemlya, que significa tierra nueva, está habiendo últimamente invasiones de osos. ¿Por qué? Pues porque esa zona está teniendo problemas, se está deshelando y hay zonas donde están llegando a poblaciones
y los osos blancos son muy peligrosos. Los osos pardos ven, curiosean, pueden romper ventanas, puertas, entrar, pero el oso polar pues te puede llegar y atacar directamente. Además no le tienen miedo a nada porque son los reyes en su mundo de la cadena alimenticia y entonces atacan a todo lo que se mueva. Y están creando problemas en ciudades que están muy al norte, pero que son pueblos de Siberia que tienen 2.000, 3.000 habitantes. Así que bueno, pero si vienes a Moscú o San Petersburgo, pues no te los vas a encontrar a la calle, como no vayas al circo Nikulin, pues, o algún circo así, no te los vas a encontrar. Bueno, muchas gracias por tus preguntas. Hay una pregunta que nos hace Jonás Hernández y Eduard Valverde, que tiene relación con si es fácil instalarse aquí, si es fácil obtener un permiso de trabajo. Sí, es difícil. Hablamos de esto con mi amigo Jairo en un vídeo. Hablamos un poquito sobre el problema que tenían los estudiantes después de llegar, que les decían, bueno, ya está, se ha acabado vuestro visado de trabajo, de estudiantes, y hasta luego, para casa. Pasa mucho, las empresas rusas no están acostumbradas a contratar extranjeros. Las empresas rusas no les gusta demasiado pagar impuestos y los trabajadores extranjeros aquí pagan hasta un 45% de impuestos, como en Europa. No tanto, pero para ellos les parece muchísimo. Bueno, no tanto, es bastante, pero para ellos les parece muchísimo porque un ruso paga un 16-17%. Me refiero a seguridad social, seguro de desempleo, pensión. ¿Y qué pasa? Que no contratan a extranjeros. Además, pues mucha gente, muchas empresas que cuando vienen estudiantes a estudiar carreras técnicas, pues no quieren tener extranjeros en su fábrica o en su taller o en lo que sea. Y no es algo común, no está en su mentalidad. No es que sean, digamos, que no quieran tener, por una cuestión de principios, a un extranjero, pero en esos sectores, digamos, que siempre se lleva como un secretismo especial. No hay un problema en que un extranjero venga a enseñar idiomas o a ser periodista, pero en algunos aspectos pues no es común. Entonces muchos extranjeros se ven con la dificultad de que si no se montan su propio negocio, cosa que es bastante fácil, o si no son contratados por una empresa extranjera de comercial o, como he dicho antes, una empresa de pedagógica privada, pues lo tienen complicado para encontrar trabajo aquí, para quedarse, aunque seas colombiano, argentino y tengas, digamos, 3 meses que puedas ir saliendo y te renueven el visado. Lo vas a tener complicado para conseguir un visado de trabajo real. Y Tony Ruiz nos comenta que le encanta Rusia, todo lo relacionado con estos temas. Saludos. Vale, pues habrá muchos temas. Gracias. Tenemos también, Luis Flores nos dice, visita las residencias estudiantiles y muestra la verdad de las universidades. Dan, 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 dan. Vale, Luis Tocayo, que he estado con amigos allí, he entrado de vez en cuando y las he visto, hay de todo, es cierto, hay de todo, pero bueno, no he vivido en una de ellas porque yo llegué a Rusia la primera vez para un proyecto de intercambio europeo, eran programas sociales, de algún tipo de trabajo y después ya me quedé a trabajar como profesor, no he pasado por ellas, pero hablaremos de eso. Patricia Bravo, ¿cómo puedo estudiar en Rusia? Gracias, Patricia, por la pregunta. En el vídeo que recordábamos antes sobre Jairo hay un par de informaciones. Me parece que eres, no sé si de Ecuador, creo que eres. Bueno, creo que las empresas que trabajan también para los colombianos funcionarán. Pero bueno, confírmame de dónde eres si quieres y yo te lo puedo preguntar, porque la verdad es que tengo aquí amigos de muchos países diferentes de Latinoamérica, así que les puedo preguntar más o menos cuál es el canal más apropiado. En cuanto a Agustín Mosqueda, ¿es verdad lo que nos informan los de derecha acerca de que en Rusia existe mucha discriminación y racismo contra los latinos? Bueno, eso es curioso, ¿no? Supongo que las derechas de diferentes países tienen imágenes diferentes por ejemplo, del régimen actual, ¿no? Bueno, en España hay una derecha que le gusta el régimen ruso actual y hay otra a la que no le gusta nada. Depende si son más liberales o más conservadoras, ¿no? Pero bueno, sin entrar en detalles, no sea que me corten el canal, hay un poco de racismo en Rusia, sí lo hay. Yo no lo vivo, cada vez estoy más blanco, cuanto más años pasa en Rusia, más blanco me vuelvo y más me cuesta volver a España y tener el sol encima. Y tampoco, pues la verdad no es algo que viva mucho, pero sé que existe racismo. Depende mucho, ¿vale? Depende mucho de la zona. Hay ciudades como Samara, por ejemplo, donde yo llegué, donde lo había, lo tuve en cuanto la gente sabía que era extranjero. También hay un colectivo muy grande, por ejemplo, de africanos
que de vez en cuando tienen problemas. Afortunadamente eso va parando y normalmente el ruso tiene dos reacciones ante la persona que es diferente. Es como una especie de sensación de wow, qué cosa más exótica, más interesante, o miedo y tal. Como digo, esto pasa en ciudades que han estado cerradas mucho tiempo. Puede ser, por ejemplo, Baroñes o Samara hace muchos años. No lo vais a encontrar si venís a estudiar y os envían a Tambov o a Tver, alguna ciudad donde hayan constantemente estudiantes. No lo vais digamos, a sufrir. En Moscú y San Petersburgo son ciudades súper cosmopolitas donde hay gente de todo el mundo y el racismo afortunadamente está desapareciendo. Es curioso cómo el racismo fue un fenómeno, no digo que en la Unión Soviética no hubiera racismo, había una especie de clasismo, pero como había en repúblicas muy diferentes y gente de todo el mundo, incluso mucha gente que venía de Cuba a estudiar, gente que venía de Egipto a estudiar, o algunos más que a estudiar algún tipo de intercambios, o gente de repúblicas pues como Uzbekistán, Kirguisia, que ahora pues sufren más racismo. Digamos que en los 90 hubo una especie de, como toda la Unión Soviética se separó, pues digamos que hubo esa necesidad como de autoafirmarse y nosotros somos Rusia. Y entonces todos los que nos han abandonado, porque Moscú al fin y al cabo era la capital de la Unión Soviética, pues nos han abandonado todos los periféricos, ahora estos periféricos no son nadie. Hubo esa reacción. No sé si hasta cierto punto lógica, pero sí que es verdad que tienen un poco de racismo, sobre todo con las regiones del sur, con el Cáucaso, con Kazajstán. Entonces, cuando alguien sabe que sois latinoamericanos, africanos, europeos, pues en ese momento ya es, bueno, vale, da igual la pinta que tengas porque eres europeo. Es más un clasismo que un racismo, diría yo. Y también hay mucha fascinación aquí. O sea, los latinoamericanos y los africanos ligan, vamos, sin parar, igual que las latinoamericanas y las africanas ligan sin parar. O sea, que hay mucha fascinación con lo exótico y es normal porque ha sido un país cerrado mucho tiempo. Pero a veces hay que ir un poquito con cuidado. Y si, por ejemplo, sois muy morenos y os ponéis el pijama para bajar de vuestro hotel y estáis de turismo porque queréis comprar un paquete de cigarrillos, pues llevad el pasaporte encima, porque la policía normalmente tiene tendencia a parar a toda la gente que pueda aparecer del Cáucaso, de Extremo Oriente o de los países del Medio Oriente, ¿vale? Pero bueno, afortunadamente el racismo es algo que va desapareciendo de Rusia. Tenemos una pregunta de Bárbara Vázquez sobre si la comida es rica. A mí me gusta la comida rusa. Es verdad que muchos extranjeros pues la encuentran un poquito sosa, que sobre todo hay col, patata y poquito más. Es verdad que no es, digamos, muy rica a nivel de productos y que, bueno, hay algunas cosas que a mí me gustan mucho, como puedan ser el borsch, que es una sopa pues con carne muy interesante y remolacha, también los crepes, de diferentes tipos y también, pues, no sé, por ejemplo, el arenque en abrigo, que es una ensalada con arenque, remolacha. Lo cierto es sí, es una gastronomía bastante limitada. Lo bueno es que en Rusia hay muchísima influencia de otras zonas. Por ejemplo, pues hay muchísimos restaurantes georgianos, hay muchos restaurantes con comida, digamos, de origen túrquico, entonces digamos que esa comida como que complementa. Hay una especie de comida gastronómica del Imperio Ruso más que de Rusia y esa mezcla pues es mucho más variada. Así que bueno, de todas formas haremos un vídeo específico sobre eso. Papillón Martínez nos hace una pregunta un poquito complicada que es el tema de la homofobia en Rusia. Existe una homofobia en Rusia, es verdad, pero no es tanto como nos pensamos. Es decir, individualmente los rusos, si tú hablas con un ruso, más o menos, a no ser que sea una persona muy cerrada, que haya recibido una educación súper conservadora o que sea de un sitio muy alejado, muy duro y muy complicado, no son especialmente homofóbicos. Es verdad que a nivel social, y eso es algo más, digamos, de lo que les fija la sociedad y las leyes, fue famoso hace poco el tema de la ley de contenidos homosexuales, no recuerdo cómo se llamaba, a nivel social sí que lo son. Ese posicionamiento era así socialmente en la Unión Soviética, eso lo llevan a rajatabla, el tema de la homosexualidad en la Unión Soviética era tabú, en la Iglesia Ortodoxa también, entonces digamos que tienen como algo por encima que les dice que no, que eso hay que evitarlo a toda costa, y es curioso cómo ellos llevan una existencia sin, digamos, prestar atención a eso. Por lo cual hay mucha gente pues, que vive con unas complicaciones bastante fuertes para vivir su propia vida como le dé la gana y es verdad que no va a sufrir
digamos, una marginación muy fuerte. De hecho, hay muchos artistas, mucha gente pública, que la gente sabe que es gay, aunque a veces tienen dificultades para distinguir a un gay. Los rusos no tienen ese olfato, digamos, porque no lo entienden muy bien, pero hay mucha gente pública que lo es. Sé de 2 o 3 casos que lo hayan manifestado públicamente. No tienen ningún problema por ello, pero no es algo que la gente vaya hablando. Digamos que se lleva de una manera un poco secreta, como pudiera ser, no sé, por ejemplo, en Europa en los años 50 o no lo sé. Ya te digo, es un tema un poco complicado, pero bueno, podría ser interesante hacer un vídeo con el tema, quizá con gente de aquí que tenga una opinión en primera persona. Y si me comentaba Juan sin apellido el tema de las oportunidades laborales, ya he contestado a eso. Muchas gracias por tus preguntas y por tus comentarios. En cuanto a Marcelo Mirror, el tema de los textos de la edición MIR con respecto a las ingenierías, algo muy técnico, muy específico, soy de humanidades, pero prometo preguntárselo a gente que ha hecho ingenierías aquí y te iré contestando, ¿vale? Creo que no quedan más preguntas. Siento a los que no les he dado una pregunta muy específica, o sea, una contestación muy específica. Iremos contestando en otros momentos, en otros vídeos. Haremos vídeos concretos sobre temas concretos. Y muchísimas gracias por vuestras preguntas. Creo que tendremos más oportunidades de aquí unos meses. Si tenéis alguna duda más o alguna cuestión más, podéis hacer vuestros comentarios bajo este vídeo. Estaré contento de contaros hasta donde yo sepa, pues todo lo que queráis. Así que un abrazo y pa' Chao.